de vuelta para continuar explorando junto a Iván. Hemos estado hablando un poco de la aplicación de la perspectiva en espacios más rurales y locales, y en esa línea, y tomando en cuenta también que fue como bien renombrado, hace algunas semanas apareció este informe en relación a la emergencia climática que vivimos, la alerta roja para la humanidad. Hay distintas, como siempre hablamos de la complejidad, eso afecta desde el medio ambiente, pero también afecta a nivel social, a nivel económico, a nivel político, como todo lo que empieza a ocurrir en ese espacio. Y algo que por lo menos en Chile se ha mencionado harto y apareció como una tendencia es la economía circular y la posibilidad que abre la economía circular frente a este escenario. Y justamente Iván ha estado investigando en relación, o tiene ciertos conocimientos en relación a economía circular y prospectiva. Entonces justamente es ahí la pregunta que me gustaría hacerte, desde lo que tú has observado y tu experiencia, ¿cómo has relacionado o si has logrado relacionar la economía circular con la prospectiva? Pues Bárbara, una gran pregunta y quizás con muchas dimensiones, pero bueno, vamos a tratar de mencionar algunas pocas. Cuando uno mira la producción de alimentos y que pues mucha de esta es realizada por economías familiares con pequeñas unidades en extensión de tierra, pues uno encuentra que muchas veces el problema que ellos experimentan con más dificultad son los temas de liquidez. A veces no tienen suficiente dinero en efectivo para hacer los diferentes pagos al comienzo de su proceso de producción o de su siembra para pues cumplir con todo lo que son los costos y exigencias de esa producción. Y entonces, pues, siempre se ha hablado de la necesidad de diversificar esas fuentes de ingreso, de buscar nuevas maneras o nuevas fuentes de ingreso para estos productores. Por otra parte, lo que uno va viendo en cómo evoluciona la concepción de los procesos productivos, incluso desde la ingeniería industrial, es que la idea es que podamos reutilizar y reaprovechar y recircular dentro de los procesos todo aquello que podamos, de forma que no se convierta en una fuente de contaminación o en un residuo fuera de los sistemas productivos. Y fuera de eso, digamos, también empezamos a tener con esta visión hacia futuro una preocupación muy grande por el uso de los recursos naturales, por el crecimiento de la población en el planeta, por el estilo de vida y la forma en la cual sistemáticamente tenemos que estar ampliando la demanda para poder mantener, digamos, las condiciones de las economías y el empleo en diferentes países. Y entonces, pues también surge de allí la iniciativa de cómo generamos o cómo pensamos en un modelo de desarrollo que de alguna forma sea más sostenible, no solo desde lo ambiental, sino desde lo económico y social, y cómo esto nos lleva a pensar como en unos negocios más verdes. Entonces, todas estas ideas van como reuniéndose y a la final entonces terminamos pensando en cómo podemos gestionar una serie de procesos productivos interconectados, así como funciona el ciclo del agua. Y es que finalmente como que nada se pierde y simplemente se va transformando a través de diferentes fenómenos. Aquí también sería un poco cómo utilizamos mejor esa naturaleza, esa biomasa que utilizamos y empleamos para producir y cómo la recirculamos por diferentes procesos de forma que nada se pierda. Entonces, esto nos ayudaría a tener menos contaminación, a tener productos diferentes, porque a veces vamos a necesitar que un proceso utilice los subproductos de otro y así para que finalmente podamos tener muchos más productos, más ingresos eh, y menos contaminación. Y entonces, pues este yo creo que es el gran desafío de la ingeniería a futuro y es cómo complejizamos la producción, pero cómo de alguna forma nos hacemos más responsables con no generar contaminación y con el mayor uso productivo de la biomasa para una población creciente en un planeta un tanto recalentado. Claro, totalmente.
¿Y en qué lugares o qué ejemplos has visto que quizás están como empezando a investigar o a aplicar lo que tú nos mencionas, como dónde podemos mirar, por así decirlo? Bueno, ya hay muchos países que tienen una agenda verde, e incluso programas o proyectos de economía circular. Quizás uno de los pioneros a nivel mundial fue el profesor George Chang, quien fue investigador de campo de una iniciativa llamada SERI, la Iniciativa de Investigación en Cero Emisiones. El profesor Chang logró desarrollar experiencias en Fiji, también incluso alguna experiencia aquí en Colombia, en donde a partir, por ejemplo, de las excretas de animales se producía biogás. Luego los lodos que quedaban de los tanques de los biodigestores se producían algas. Con el agua tratada por las algas se tenía policultivo de peces. Con la carga orgánica del agua y con el agua se hacía riego y se podían también emplear para sustratos para hongos. Y bueno, finalmente como que iba logrando operar a través de diferentes reinos de la naturaleza, iba logrando tratar los subproductos o lo que serían los contaminantes de los procesos anteriores y generar como unas experiencias muy bonitas de aprovechamiento de la biomasa y de los recursos que se emplean en la producción. Esto a nivel de algunas fincas. También hay muchas experiencias en cerveceras con el aprovechamiento de los granos que se utilizan en el proceso cervecero. Hay muchas experiencias en ingeniería industrial de recirculación de las aguas de las plantas de producción. Entonces, digamos, es un camino en donde hay ya muchos avances, en donde hay, digamos, importantes progresos, pero todavía necesitamos más, como tú muy bien decías, Bárbara, en enriquecer nuestras disciplinas con este pensamiento hacia la complejidad. Y yo creo que el futuro, un poco en cuanto a muchos de los procesos productivos, es que en vez de hacerlos más simples, vamos a tener que hacerlos más complejos Mm. y vamos a tener que gestionar no procesos lineales productivos, sino ciclos productivos de aprovechamiento de biomasa. Entonces, hay muy bonitas experiencias, pero por supuesto es un camino súper fértil para crecer, para aportar, para investigar, y creo que es uno de los retos interesantes para la humanidad para este siglo. Buenísimo, genial. Ahí el ejemplo que nos menciona, lo voy a buscar, me generó ahí curiosidad. Y desde la curiosidad, netamente, a veces que sabes algo de esto que estaba escuchando sobre la permacultura marina y como la capacidad de secuestrar carbono de las algas y el potencial que hay en Latinoamérica considerando las grandes costas. No sé si has escuchado algo de eso, solo desde la curiosidad. Claro, Eh, claro que sí, Bárbara. Y es que, digamos, visto desde el potencial de captura de carbono, sí que tenemos en todo este Océano Pacífico un gran potencial, pero además mucho de lo que es la vocación de nuestros países. También es una vocación forestal también, entonces no solamente oportunidades en cuanto a las algas, sino también en cuanto a los bosques, ¿no? Y visto desde el tema del carbono, pues es maravilloso pensar que este servicio pueda ofertarse no solamente para nuestros propios países, sino incluso para digamos, compradores u otros países. Y allí tenemos una bonita oportunidad de conservar, de proteger, pero también de tener como una cierta posibilidad de armonía entre el desarrollo económico y la conservación. Está buenísimo ahí. Genial tener, como bien dices, a nivel de qué es el futuro, como también es un espacio de oportunidad y un espacio donde podemos co-crear mejores futuros para todos. Esto que nos compartes en relación a la economía circular, a la regeneración, es una posibilidad linda de explorar para seguir existiendo como humanidad, valga la redundancia.
y será difícil, es decir, detrás de todo esto lo que hay son un montón de retos, de preguntas, eh, pero quizás lo bonito de pensar en el futuro es tener una visión de qué es lo que queremos y que nos dé luz y que nos dé esperanza cuando las cosas se pongan un poco difíciles y que nos mantenga con buena motivación para buscar ese camino hacia el mejor vivir de las comunidades y de los territorios. Buenísimo. Y en esa línea, justo antes de entrar, estábamos conversando sobre cómo la pandemia ha ido transformando de cierta manera espacios en los cuales nos relacionamos, ya sea a nivel local, personal, global. Y me habías mencionado que has estado con algún grupo como investigando sobre qué podría pasar después de la pandemia, qué escenarios posibles han anticipado, a ver si nos puedes contar un poco qué han explorado en ese espacio. Sí, Bárbara, pues una muy bonita pregunta. Lo que hemos encontrado es que la pandemia pues ha tenido un efecto mayúsculo sobre muchas comunidades. Quizás lo primero para decir es que ha acelerado los procesos de transformación digital. De alguna forma ha llevado a que podamos tener como otras posibilidades diferentes en la comunicación, en la educación virtual. Esto habrá que valorarlo y ponderarlo, qué ha sido lo bueno y qué no ha sido tan positivo, pero sin duda la pandemia ha acelerado como los procesos de transformación digital. El otro punto es que la pandemia ha hecho o ha mostrado las vulnerabilidades de nuestras economías y de nuestros productores y sobre todo ha agravado las condiciones de aquellos que ya per se estaban en una situación de vulnerabilidad. Lo tercero que quizás la pandemia nos ha mostrado es un poco la fragilidad de este modelo de desarrollo, digamos, mucho más desregulado o casi que totalmente desregulado y, digamos, cuya confianza ha centrado exclusivamente en la lógica de los mercados, y es que nos ha puesto a pensar si el desarrollo humano pues realmente es un tema de competencia en los mercados, de concurrencia desregulada, o si detrás del problema de desarrollo están también otros temas del buen vivir de las comunidades y de cómo gestar procesos que no sean solamente competitivos, sino también de cooperación y más equitativos, ¿no? En donde quienes tienen estas vulnerabilidades tan marcadas, pues tengan un chance al menos de poderlas, digamos, sobrellevar o superar en algún momento en el futuro. Entonces, pues a futuro lo que vemos es que la pandemia abre grandes inquietudes. En nuestro país, en el sector agropecuario, hicimos un ejercicio y lo que veíamos es que agravaba condiciones de aquellos que tenían circunstancias muy difíciles y que pues solo de una manera muy marginal logró generar cambios o transformaciones estructurales, digamos, pero que puede ser que en un mediano y largo plazo pues sí puedan llegar a darse. Lo otro es que a la final, pues sí que vienen unos procesos de transformación digital para la producción agraria, para los cuales habría que estar muy atentos en el futuro. Perfecto. Y un poco en la línea, no sé si ahí quizás se repite, pero a propósito de esto que mencionas de posibles cosas que van a ir ocurriendo en este transitar pandémico, eh, dentro de lo que tú has estado explorando e investigando, ¿qué señales de cambio o prácticas marginales del entorno te han llamado la atención en el último tiempo, te han generado curiosidad? ¿Qué preguntas han abierto en ese espacio para ti? Bárbara, pues
una maravillosa pregunta y además muy compleja. Y quizás la pandemia nos ha abierto muchas preguntas y la situación actual, no solamente la pandemia, la situación actual del mundo, del desarrollo económico, productivo, social, pues nos abre muchas preguntas. Quizás una de ellas es hacia dónde pensar el desarrollo social, la educación, la salud, ¿sí? Creo que esos son temas que se vuelven muy pertinentes con toda esta situación. Si la educación se va a masificar vía virtual, si va a haber una educación diferenciada presencial, si va a pasar lo mismo con la salud, ¿sí? Si vamos a seguir desarrollando un modelo liderado por la desregulación de los mercados o si vamos a encontrar de pronto algún sentido nuevo de resignificar el buen vivir de las comunidades y los territorios. Yo creo que esta es la gran pregunta hoy en día y en medio de eso, ¿cómo deberíamos pensar en la prosperidad económica, en el desarrollo social, en el equilibrio de la relación del hombre con la naturaleza? Genial, ahí un poco lo que nos menciona y eso último sobre el equilibrio del hombre y la naturaleza, como quizás en lo que me surge a mí, desde mi juicio, es cómo vamos transitando de esta mirada un poco más mecanicista, donde todo está como por separado, y a propósito de lo que hablábamos de la complejidad, cómo vamos justamente transitando una mirada más sistémica, donde somos capaces de percibir las interconexiones entre una y otras, y los efectos que tiene tanto la naturaleza, el ser humano, un poco lo que hablaba sobre qué es el crecimiento económico, cómo entendemos la prosperidad, y hacia dónde nos va llevando también esas preguntas, justamente dar más espacio a preguntas que a responder viejas preguntas. Pues Bárbara, creo que lo has resumido de manera maravillosa. Creo que la pregunta sigue siendo es, bueno, ¿iremos hacia más complejidad o terminaremos retrocediendo en lo que en lo poco o mucho que hayamos podido ganar por cuenta de mejor vivir para las personas con un modelo económico que también esté intencionado en la búsqueda de ese mejor vivir para pues nuestras comunidades, nuestras familias, nosotros mismos a la final? Claro, totalmente. Y estamos llegando al final del programa y me gustaría hacerte una última pregunta en relación a, tú ya llevas varios años como explorador de futuros, por así decirlo, tienes alta experiencia en eso, y qué sugerencias quizás le podrías hacer a las personas que nos escuchan, que están de repente recién entrando a este espacio de exploración, recién escuchando sobre la perspectiva y el estudio de futuros, desde lo que a ti te ha tocado vivir. ¿Qué sugerencias quizás les harías para que este viaje que están empezando? Bueno, pues Bárbara, lo primero es que no se pierdan tus programas que tienen unos invitados muy, digamos, interesantes, con muchos puntos de vista. Yo me siento muy complacido de haber podido estar contigo hoy. Ojalá cuando yo me interesé por los temas de futuro hubiésemos tenido esta posibilidad de escuchar diferentes personas sobre su experiencia alrededor de pensar en el futuro y bueno, empezar a conectar con cada uno de ellos. Finalmente cómo cada cual, a la final, cuando pensamos en el futuro, es cómo de alguna forma resignificamos el espacio personal en el presente y eso hacia dónde puede llegar a ir. Entonces, creo que lo primero es un ejercicio de conciencia, un ejercicio de interesarse por hacerse responsable sobre las decisiones y bueno, tener una buena guía y creo que tu programa es ese puede ser ese punto de partida para tener una buena guía y a partir de lo que van conociendo contigo, pues irse interesando sobre el futuro
por supuesto que hay una cantidad de personas con una vocación de colaborar y contribuir y pues a través de este medio es una forma que puede ser muy valiosa para que puedan conectar con estas personas. Ay, buenísimo, muchas gracias ahí por tus elogios al programa. Justamente uno de los propósitos es aportar con un granito de arena y a difundir este tipo de conversaciones y a democratizarlas para que más personas puedan acceder a ellas y participar de la conversación. Así que ahí muchas gracias por resaltarlo y agradecerte tu participación. Ha sido muy entretenido para mí conversar contigo, espero que también para la audiencia. Así que agradecer ahí tus experiencias y tu apertura a compartirlas también. No, Bárbara, encantado de estar contigo y con nuestra audiencia en esta mañana y pues enviar un saludo de alegría, de prosperidad y de pensar en un futuro mejor para todos. Es el trabajo que tenemos hoy en día, cada uno en el presente. Buenísimo. Muchas gracias nuevamente. Vamos a ir a una pequeña pausa musical y vamos a volver ahí al cierre con la audiencia. Conversaciones sobre innovación y tecnología para llevar a Latinoamérica al siguiente nivel. Nos conectamos cada martes y jueves a las 9 de la mañana en LATAM 2050 con Ángel Morales. Somos divoxradio.com.